España asumió el 1 de julio la presidencia de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y hoy se reúne precisamente en la ciudad de Granada la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 países de las naciones de la Unión Europea y a otros 17 más que no forman parte del club comunitario. Esta iniciativa fue pensada por Emmanuel Macron, el presidente francés, en 2022 para buscar acuerdos de cooperación en todo el bloque. La reunión que se está realizando el día de hoy y que mañana continuará con una reunión del Consejo Europeo discutirá algunos temas muy importantes como, por ejemplo, la ayuda, por supuesto, de la Unión Europea a Ucrania en momentos en que flaquea algunos países en esta ayuda y también en Estados Unidos, el problema de los inmigrantes y el problema de la ampliación de la Unión Europea en 2030. Tenemos en línea a Adrián Celaya, analista y consultor político, para hablar precisamente sobre esta cumbre. Adrián, un gusto saludarlo. Patricia y Juan Legman desde Buenos Aires. Hola Patricia, ¿qué tal? Bien, gracias Adrián. Bueno, querríamos saber cuál es la importancia que tiene esta cumbre, cuáles son los temas que se tratan. Sí, bueno, vamos a ver, en realidad son dos reuniones consecutivas. Por un lado, como habéis mencionado, esta Comunidad Política Europea y por otro lado, mañana una reunión del Consejo Europeo, ya un órgano propiamente de la Unión Europea en cuanto tal, aunque también es una reunión en carácter informal de los jefes de Estado o de Gobierno. De alguna forma las dos reuniones son informales, pero eso no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Porque son reuniones en las que se pueden conseguir consensos políticos que luego se formalicen en otro tipo de órganos o organismos, ¿no? Los temas, bueno, pues en principio en la Comunidad Política Europea van a ser temas protocolarios. Los del Consejo Europeo de mañana, pues habéis mencionado ese tema de las ayudas a Ucrania, la migración, y luego hay temas muy directamente enfocados hacia la propia Unión Europea, que son la ampliación, las previsiones de ampliación de la Unión Europea, la reforma institucional, que está relacionado también con la ampliación. Se trata de cómo repetidamente se ha comentado que las ampliaciones de los últimos años pues han convertido a la Unión Europea en un organismo un tanto caótico, con mucha dificultad de adoptar decisiones, etcétera. Entonces, cómo gestionar una posible ampliación de aquí al 2030 y a efectos de la toma de decisiones, etcétera. Y luego un concepto que no se sabe muy bien cómo se va a gestionar, que se llama de autonomía estratégica de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, esos son en principio los temas. Ya digo, no se van a adoptar decisiones formales, pero si nos damos cuenta, todos los temas que se ponen encima de la mesa, estos temas claves y los organismos que se reúnen, la propia Comunidad Política Europea, están muy relacionadas con el contexto geopolítico. Es decir, la Comunidad Política Europea se pone en marcha, la propone el presidente Macron precisamente como una reacción frente a este movimiento que a partir del estallido en Ucrania se pone en marcha, por el cual los países emergentes y la práctica totalidad de los países en desarrollo se van muy rápidamente alineando hacia Rusia y China, y hay una necesidad, se detecta una necesidad en Occidente y en concreto en Europa de cerrar filas, de intentar cerrar filas con el conjunto de países que no están en la Unión Europea, pero queremos estar seguros de que se queden en nuestro bloque, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta es la razón de que surgiera este concepto todavía difuso de la Comunidad Política Europea para intentar al menos mantener cerca a todos esos países que no están todavía, y algunos seguramente no estarán nunca dentro de la Unión Europea. Bueno, uno de los temas es Ucrania, precisamente porque hay varios países que han planteado, digamos, la posibilidad de frenar el apoyo militar a Ucrania, como Eslovaquia, entiendo, y también en la misma Polonia, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahí tenemos posiciones distintas. Hay una posición
estructural de resistencia al proceso por parte de Hungría. En el caso de Polonia ha sido un caso más sorprendente, que yo creo que hay que esperar un tiempo para ver en qué medida puede estar o no relacionado con el proceso electoral. Es sorprendente porque Polonia ha estado, junto al Reino Unido, quizás han sido de los grandes países los más claramente favorables a apoyar a Ucrania por todos los medios militares, políticos, económicos, ¿no? Entonces, este giro puede tener relación con el proceso electoral. Va a haber que esperar un tiempo a ver cómo evoluciona. Pero es muy importante, evidentemente, el caso de Eslovaquia. No solo por este posicionamiento puntual del gobierno, porque claro, el gobierno se ha dado cuenta de que ahora con el resultado electoral en el que Fico, el representante del Partido Socialdemócrata, bueno, después de haber ganado las elecciones con la expectativa de formar gobierno, ya estamos hablando de un nuevo gobierno con un claro compromiso, digamos, de cortar esa colaboración bélica con Ucrania. Ya sabemos que muchas veces luego las promesas electorales no se cumplen, pero aunque no sea de una forma tan rotunda, sí parece bastante claro, y así lo han manifestado los distintos líderes, que desde esa perspectiva podemos prever ya un cierto bloque de resistencia, por lo menos articulado entre Hungría y Eslovaquia. Bueno, esto tiene que ver también con las resistencias que hay en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ver. En principio, ya desde el comienzo del conflicto teníamos posiciones distintas dentro de Europa y sobre todo dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que no tanto lo que eran originalmente republicanos y demócratas, sino, vamos a decir, el republicanismo trumpista, que tiene un claro componente, digamos, antiglobalista, con ese concepto de America First, etcétera, que de alguna forma encaja mejor en ese mundo multipolar que están proponiendo Rusia y China, que en esa estrategia de mantener la hegemonía global a toda costa, que está defendiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y el Partido Demócrata, ¿no? Bueno, de cualquier forma, Estados Unidos ha estado muy claramente dividida en este sentido, y Europa no tan claramente, con muchas diferencias de unos países a otros, pero es lógico que a partir de la evolución del conflicto, de una evolución en la que desde el punto de vista de Occidente hasta ahora todo está saliendo mal, es decir, no solo está fracasando las estrategias de aislar y someter a Rusia desde un punto de vista económico con la estrategia de sanciones, no solo eso está fracasando, sino que esto ha obligado al conjunto del mundo a posicionarse geopolíticamente, y hemos detectado, y esto ha sido probablemente la gran sorpresa geopolítica de estos 2 años, ¿no? Porque ese enfrentamiento entre Rusia y Occidente ya se veía que de una forma u otra podía producirse, pero la gran sorpresa geopolítica ha sido este alineamiento tan rápido del conjunto de los países emergentes y de la casi generalidad de los países en desarrollo a favor del bloque China liderado por China y por Rusia, y que se están materializando formalmente alrededor del bloque de los BRICS Plus, etcétera, ¿no? Bueno, decía que es claro que a partir de la evolución de ese contexto, y teniendo en cuenta además que primero, que desde el punto de vista económico todo les está saliendo mal, no están consiguiendo, digamos, aplastar la economía rusa, al contrario, se ha defendido casi perfectamente. Al contrario, las medidas que se han adoptado están haciendo un daño estructural impresionante a la economía europea, y que luego, además, en el terreno bélico, pues la evolución de la guerra ha creado un contexto en el que, al contrario de lo que ellos esperaban, se está produciendo un desgaste creciente y acelerado de Ucrania y de la OTAN desde un punto de vista bélico también, y al contrario, Rusia se está continuamente fortaleciendo. Está claro que este contexto tenía que generar un incremento progresivo, un fortalecimiento progresivo de las tendencias resistentes a apoyar a Ucrania desde un punto de vista bélico y político, y esto es lo que se está claramente manifestando. De tal forma que cada vez más, por lo menos a efectos
pues de declaraciones, etcétera, estamos viendo cómo hay cada vez más países, cada vez más sectores que están apuntando, aunque mantienen formalmente su posicionamiento, pero están apuntando a la necesidad de buscar soluciones, de preparar el contexto para algún tipo de negociación, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos dos soluciones en definitiva que están respondiendo a un contexto de futuro. Es decir, tenemos un sector de las élites occidentales que, viendo cómo está evolucionando la situación, y que si no hacen nada desde un punto de vista de la relación de fuerzas va a ir cada vez peor para Europa y cada vez peor para Estados Unidos, está haciendo unos movimientos para abrir unos procesos que pudieran dar lugar a unas negociaciones en las cuales, de una forma u otra, estos sectores están abiertos a pactar. Pactos que casi con seguridad llevarían a una aceptación de ese mundo multipolar que están proponiendo los países emergentes, ¿no? Y sin embargo hay otro sector dentro de Occidente, pues muy relacionado con la élite oligarquía financiera, Wall Street, la Secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos, el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, que estos sectores se resisten a cualquier tipo de cesión de este tipo y están lamentablemente probablemente dispuestos a una huida hacia adelante antes que admitir cualquier expectativa de negociación que les pudiera obligar a dar su visto bueno a ese paso a un mundo multipolar en el que tuvieran que renunciar a un contexto en el que ellos se han sentido de alguna forma y se sienten todavía probablemente dueños del mundo, ¿no? Claro. ¿Y qué quiere decir este concepto de autonomía estratégica? Bueno, buena pregunta, porque los distintos interlocutores o los distintos analistas se lo están preguntando a sí mismos, ¿no? En principio hay una preocupación muy clara en Europa, en los líderes europeos, pero más que nada en los ciudadanos europeos, por lo que está suponiendo la evolución geopolítica de Europa durante estos 2 años. Europa siempre ha tenido una dependencia estratégica frente a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, unos países más que otros, pero a raíz del final de la Guerra Fría había una expectativa de que esa situación se superara y esto no ha sucedido. Casi ha sucedido lo contrario, como hemos visto en los últimos años, en los que lo que ha habido es una marcha atrás y ante una clase política extraordinariamente débil en Europa se han empezado a tomar decisiones estratégicas una detrás de otra que están haciendo desde un punto de vista económico supuestamente adoptadas para hacer daño a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, pero que en la práctica apenas hacían daño a Rusia, hacían un daño tremendo a la economía de Europa y beneficiaban a Estados Unidos. Claro, es posible, es lícito que los gobernantes se equivoquen de vez en cuando, pero ante la evidencia de que se habían equivocado desde el punto de vista de los intereses europeos, nos quedábamos sorprendidos porque esas decisiones no se rectificaban, se mantenían y se adoptaban nuevas decisiones siempre con el mismo resultado, como consecuencia de lo cual, pues por ejemplo, tenemos 1/3 de la industria alemana pues probablemente amenazada o más bien ya fuera de mercado por haber perdido el acceso a algo que era fundamental para ellos, como la energía barata de Rusia, y que se van a tener que enfrentar a partir de ahora con competidores norteamericanos que son productores de energía y con productores chinos que van a tener acceso a esa energía barata rusa que nosotros los europeos estamos perdiendo, ¿no? Y a partir de ese proceso nos encontramos con movimientos geopolíticos en los que Estados Unidos, después de no haber conseguido convencer a China de que se despegue en este conflicto, se despegue de Rusia, pues cambia de estrategia y insta a Europa a partir de ahora a considerar a China como un enemigo y a empezar a romper económicamente con China. Esto es algo terrible también para Europa desde un punto de vista económico, porque todas estas medidas que ya se han empezado a adoptar un día con un pretexto, otro día con otro pretexto, van a hacer daño a China, pero van a hacer mucho más daño a Europa, que es la relación con China es otra de las patas de la economía europea. En definitiva, estamos hablando de una serie de medidas que incomprensibles desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos europeos, que hace que una buena parte de la población de Europa se está planteando, bueno, pero
vamos a ver, ¿a quién representan nuestros gobernantes, ¿no? ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Hasta qué punto son realmente autónomos con respecto a Estados Unidos? Entonces, este concepto de autonomía estratégica se ha empezado a manejar incluso también en las élites europeas, pero por supuesto todos tenemos dudas de fondo con respecto a que esto lleve a decisiones claras. Cuando la sumisión de nuestros líderes ha sido tan evidente hasta ahora, todo parece indicar que sin cambios sustanciales en el liderazgo político europeo va a ser muy difícil que esta idea de la autonomía estratégica europea realmente lleve algo concreto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego. Muy bien, Patricia. Gracias a vosotros. Un saludo. Era Adrián Celaya, consultor y analista político español. Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.